Señor, cámbiame, Señor. Cada día le pedimos a Dios, Señor, transfórmanos, cámbianos, Espíritu Santo de Dios. Qué bueno por el poder transformador que el Espíritu Santo hace cada día en cada una de nuestras vidas. Cuando tú se lo permites, el caballero de la cruz, que Él haga la obra que ha comenzado, que la finalice. Él no va a fallar en hacer la obra perfecta en ti, porque Él te ama. Y lo bueno que nos conoce y hace las cosas buenas en el tiempo de Dios. Dios nunca viene tarde, viene a tiempo a tu necesidad. Gracias a ese Espíritu Santo que habita en nosotros, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Qué bueno eres, Señor. Dios le bendiga, iglesia. Estamos gozosos en esta mañana. Hay una unción especial, una presencia linda de Dios. Frenchy le ha estado hablando sobre la semilla de fe. Yo no voy a hablar de la semilla de fe. Yo quisiera que usted fuera a la palabra de Dios, a Ezequiel capítulo 20, versículo 30. Necesitamos fe para poder creerle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que todo lo que usted realiza, el elemento de la fe es esencial en la vida de nosotros. Póngase en pie en reverencia a la palabra de Dios. Y como ese granito de mostaza que ya le enseñaba hoy, tan diminuto, la semilla más pequeña, pero es la más grande de las hortalizas, cuando se siembra y crece, así es Dios en nuestras vidas. Comenzamos con algo pequeñito y cada vez vamos a conocer a Dios y esa fe sigue creciendo en nuestra vida. Y cada día vamos a añadirle algo maravilloso. Ezequiel capítulo 20, versículo 30. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema: Dios está buscando intercesores que se paren en la brecha a favor de otro. ¿Te escuchó eso? Dios está buscando intercesores que se paren en la brecha a favor de otros. ¿Dónde están los intercesores aquí? Yo quiero ver las manos de los intercesores. Dios te está buscando a ti, iglesia, para que te pare en la brecha a favor de otro. Tú puedes decir: pastor, pero ¿y mis necesidades? Dios te está diciendo que te pares a favor de otro. Pero ¿y mi dolor, pastor? Dios te está diciendo que te pares a favor de otro. ¿Y mi enfermedad, pastor? Dios te dice que te pares a favor de otro. Y Dios está buscando gentes con esa esencia especial, con ese amor, con esa unción, con ese toque especial para poder ponerse en la brecha a favor de otro. Que pueda discernir cuando un hermano está en necesidad. Que Dios lo levante de madrugada a orar, a interceder, a clamar por una vida, porque el Espíritu Santo le está inquietando. Y el Espíritu Santo le revela la necesidad de esa persona, inmediatamente como un despertador te despierta y te inquieta. Señor, ¿qué está pasando? Me estás inquieteando con esta persona y Dios te está llamando a interceder. Sé un intercesor. Ora por esa persona, intercede, clama, porque está pasando por una prueba difícil. Pero Dios ha llamado hombres a mujeres para interceder en esta hora. Y Dios te ha llamado a ti, iglesia, y te ha colocado en un privilegio que tú tienes de orar, de interceder, de clamar delante de la presencia de Dios. Lo tenemos, iglesia. La palabra dice: y busqué entre los hombres que hicieren vallado y que se pusieres en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Lo tenemos ahora, ¿verdad? La palabra dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Usted puede repetir esa palabra conmigo? Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no la hallé. Señor amado, gracias por esa palabra poderosa. Porque yo sé que aquí tú tienes hombres y mujeres intercesoras, Señor, que cuando tú los llamas, Señor amado, están en pie de lucha, de batalla, en la guerra espiritual, Señor, declarando, Señor amado, profetizando la palabra, intercediendo a favor de otro, parándose en la brecha, levantando vallado alrededor como un muro, Señor amado, de protección, Espíritu Santo. Yo sé, Señor, que tú vas a levantar intercesores aún mayores en esta casa,
clamándote a ti, buscando tu rostro, buscando tu presencia día y noche, inquietándolo, Señor amado. Y tú has de ministrar de una manera especial en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo más triste de ese pasaje es cuando vemos esa última frase de ese versículo 30, y no lo hallé. Dios está buscando intercesores que pusieran vallado, que se pongan en la brecha a favor de otro, y no lo halló. Pero cuando vemos a una nación corrompida por el pecado, que habían perdido el respeto a Dios, habían caído en idolatría, el altar se había profanado, el altar de Dios. Una nación de Jerusalén, de Israel, que el pecado sobreabundaba de una manera especial, donde se olvidaron de Dios. Y Dios levanta un profeta en ese momento dado para dictar una palabra fuerte a esa nación. Y yo quiero que usted vaya conmigo para que vea la condición de pecado de esa nación en ese mismo capítulo 22, versículo 4. Dice, en su sangre que derramaste has pecado y has contaminado en tus ídolos que hiciste, has hecho acercar tu día y has llegado el término de tus años. Por tanto te he dado en aprobio las naciones y escarnio en toda la tierra. Así que esa nación entró en la idolatría, que es abominación a Jehová. Se estaban alejando de Dios. El temor, la semana pasada yo le hablaba que cuando el Espíritu Santo reposa sobre ti, reposa, viene y produce en ti espíritu de conocimiento, de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, y espíritu de poder, y sobre todo espíritu de temor a Jehová. Pues esta nación se estaba olvidando de Dios, y vemos que va hacia la idolatría. El versículo número 7, mira la condición de pecado. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia. En medio de ti al huérfano y a la viuda despojaron de ti. No tenían ningún temor. A los desamparados los botaban. No tenían misericordia, no tenían amor. Sigue diciendo el versículo 8. Mas mi santuario menospreciaste. Mira la condición. Y mis días de reposo has profanado. Se han olvidado de Dios. Totalmente los altares donde estaban los estatutos, donde estaban las ordenanzas de Dios, lo profanaron, lo menospreciaron. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti e hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a los que estaban inmundas por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Como cuando entra el pecado, cuando la presencia de Dios se retira, como el enemigo empieza a atar la mente de esas personas. Una nación que le temía a Jehová, se empezaron a olvidar, cayeron en la idolatría. Se empezaron a contaminar los altares a Jehová, empezaron a profanarlo. Y sigue diciendo en el versículo número 12, precio recibieron en ti para derramar sangre, intereses y usura tomaste. A tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Así que empezaron la trampa entre ellos mismos, no tenían ningún temor. Y dice la palabra que la casa de Israel se convirtió en escoria. Pero mira la palabra que Dios le da al profeta en ese mismo capítulo, el versículo 23. Vino palabra a Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de tus profetas en medio de ella,
Como león rugiente que se arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes, escuchen bien, violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo impío. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Tú sabes lo que Dios decirle a una nación? Sus sacerdotes, los que llevaban la palabra de Dios, los que dictaban la voz de Dios, que no supieron distinguir entre lo limpio y lo profano, entre lo sagrado y lo impuro. Dios caía a juicio para esa nación. Y Dios estaba buscando un hombre que se parara en la brecha e intercediera por esa nación para que la mano poderosa de Dios no cayera sobre ese lugar. Pero la palabra dicta que no había ni uno que intercediera. Significa que la nación completa se había corrompido en el pecado. No había discernimiento. Se habían dejado llevar por las situaciones. Y Dios levanta al profeta Ezequiel en ese momento. Y sigue diciendo en el versículo 28, y sus profetas recurrían con todo suerdo, profetizándole vanidad y adivinándole mentira, diciendo, así ha dicho Jehová Señor, y Jehová no ha hablado. Eso no escuchamos muchas veces ahora. Que dice que el Señor me dijo. Si el Señor te dijo, nadie te lo puede cuestionar. Ojo. En ese lugar se veía así. Profanando entre los mismos siervos de Dios. Diciendo que el Señor dijo cuando el Señor no había hablado nada. Cómo el pecado se había metido. Cómo el espíritu de confusión se había metido en esa nación. Y no había un hombre de Dios limpio delante de la presencia de Dios que pudiera clamar por esa nación que estaba confundida por el pecado. Cuán importante, yo le decía a usted el domingo pasado, que cuando perdemos el temor a Jehová, cuando perdemos la esencia, la reverencia a las cosas de Dios, queremos tener espíritu de sabiduría, pero el espíritu de sabiduría no va a fluir. El espíritu de inteligencia menos, el espíritu de conocimiento menos, el espíritu de aconsejar, de consejo menos, y menos el espíritu de poder. Porque hemos perdido la esencia, que es el principio de la sabiduría, que es el espíritu de temor a Jehová. Y este pueblo había perdido eso esencial. Los siervos de Dios que tenían que llevar la palabra de Dios estaban confundidos totalmente. Decía que Dios me dijo cuando Dios no estaba hablando. Y es por eso que en el versículo 30 dice la palabra de Dios, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no hallé uno. Yo quiero ver 8 hombres aquí al frente. Rapidito, rapidito, hermano. Me faltan más. 1, 2, 3, 4, 5. Son 8. Ricardo. Yo quiero que ustedes, Wilín, te paren en el centro y ustedes me formen un vallado. Más al frente, Wilín. Ahí. Formen un vallado alrededor de él. Cuando definimos la palabra vallado, es un cerco que se levanta y se forma para defender un sitio o impedir la entrada de él. Me meto fácil. Eso no es un vallado.
Estamos definiendo que vallado es un cerco que se levanta y se forma para defender un sitio e impedir la entrada de él. Cuando mi hermano está pasando una crisis, un problema, la iglesia, tienen que haber hombres y mujeres que levanten vallado alrededor de él, impidiendo que el enemigo no siga atacándole. Impidiendo que el enemigo no siga atacándole. Me voy a meter por aquí, pero no voy a poder, porque hay un cerco, hay un vallado que hombres y mujeres se han parado en la brecha para atacar el frente del enemigo. Yo sé que mi hermano está pasando por prueba. Yo sé que mi hermano está pasando por crisis. Yo sé que el enemigo se ha levantado para derrumbar el hogar, la familia, sus hijos. Pero hay hombres y mujeres que en esta hora se han levantado con la autoridad de Dios para formar un vallado donde le están diciendo: Satanás, no tiene parte ni suerte, aquí estamos como uno solo, en un mismo sentir para interceder, clamar por la vida del siervo de Dios. Eso es lo que Dios desea. Dios está buscando hombres y mujeres intercesores que levanten vallado alrededor de un siervo, de una sierva de Dios, y que se paren en la brecha para pelear la buena batalla de la fe. Cuando definimos la palabra brecha, es una abertura, grieta, especialmente en la muralla. Una de las cosas que cuando la muralla se empezaba a agrietar, yo no sé si en su casa, usted tiene una grieta en su casa. ¿Cuántos aquí tienen grieta en su casa? No se rían, levante la mano. Eso no es nada malo, no se preocupe, tienen que sellarla. Acuérdese de sellarla porque si no se sigue abriendo más. Pero una de las cosas peculiares que tiene la grieta es que por los años que pasa se va abriendo más. Si tú no atacas el problema, se te sigue abriendo la grieta. Entonces, una de las cosas principales que Dios nos está diciendo, que Él está buscando hombres que hiciesen vallado como ellos están haciendo y que se pusieran en la brecha. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una grieta por aquí, tiene que cubrirlo uno ahí. Porque el enemigo se mete donde sea, hermano. Tú tienes que cerrarle las puertas. No puedes permitirle que el enemigo siga tomando ventaja. Porque hay una grieta y tú dices: eso no es nada, eso es finitito. Dígaselo a Satanás. Que las cosas pequeñas que comienza a deshacer el hogar. Las cosas pequeñas que comienza a deshacer su vida. Si usted no tiene el Espíritu de Jehová para discernir, y hay algunos hermanos que Dios les revele la necesidad tuya, o si tú estás pasando por una crisis, no espere que el enemigo te derribe. Rápido, párate en el altar de Dios. Necesito la ayuda, pastor. Necesito intercesores a favor mío. Y aquí se van a levantar hombres y mujeres a interceder. Pero una muralla, lo peculiar que tenía era que si tú no podrías cubrir una muralla, el enemigo se te iba a meter. Significa que te había que tener una persona a las 24 horas ahí vigilando. Vigilando al enemigo, vigilando al enemigo. Y de nuestra vida tenemos que tener una muralla de protección. Vigilando que Satanás no se meta, que Satanás no tome ventaja hasta que yo selle eso. A eso Dios nos ha llamado. Esa es la mano de protección de Dios. Donde el enemigo no tiene parte ni suerte. ¿Cómo te sientes, Willing? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes protegido? Eso es lo que Dios desea. Dios le bendiga. Denle un fuerte aplauso a estos caballeros valientes. Eso es lo que Dios está buscando. Dios mandó a Ezequiel a profetizar contra el pecado de Jerusalén. ¿Entiendes? Y busqué entre ellos hombres que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y esto identifica claramente que este pasaje es un pasaje de intercesión. Ninguna frase en la Escritura describe con mayor certeza la obra de interceder a favor de otro. Un intercesor es alguien, escúcheme esto, que va delante de mí a favor de. Un intercesor, yo quiero ver las manos de intercesores. ¿Dónde están las manos de intercesores? Alta, no las dejes así bajita. Alta.
Si tú te consideras un intercesor, yo la quiero ver harta, hermano. Déjele ahí con poder, le está diciendo al enemigo, mira, yo estoy en la batalla, no tengo temor, estoy en la batalla, yo soy un intercesor. Si tú eres un intercesor, la palabra te dice que tú vas delante de mí a favor de mí. Delante de mí, a favor de mí. Norberto, pasa aquí. Pasa aquí. Tú vas, si tú eres un intercesor, tú vas delante de mí, a favor de mí. Mira hacia allá. Tú vas delante de mí a favor de mí. Significa que tú estás orando. Cuando Dios te levanta de madrugada a orar, tú te vas a parar en la brecha. Delante de mí, a favor de mí. ¿Eh? Tú vas a estar clamando, Señor, yo te presento al siervo de Dios, al pastor. Y voy delante de ti intercediendo por su necesidad. Significa que tú te presentas como un sacerdote delante de la presencia de Dios, a favor de mí, delante de mí, clamando, diciendo, y estoy intercediendo, yo me paro en la brecha por él. Yo sé que le está pasando por diferentes pruebas, yo sé que tú lo has llamado, pero yo soy un intercesor y me paro en la brecha a favor de él. Eso es un intercesor. ¿Dónde están las manos levantadas, intercesores? ¿Ustedes quieren continuar siendo un intercesor? Siempre el intercesor va a favor de la otra persona. Cuando Dios te inquieta por un hijo, por un hermano, tú vas a favor de otra persona. Y tú puedes decir, pastor, ¿y quién va a favor mío? No te preocupes por eso, Dios se va a encargar de buscar a otro intercesor que vaya a favor tuyo. Ocúpate de ir a favor de otro porque Dios se va a preocupar por ti. El intercesor siempre viene ante Dios a favor de otro. El intercesor tiene un doble responsabilidad. Una de ellas es que no solo hace vallado, lo cual sugiere que no solamente restaura la brecha causada por el enemigo. Así que cuando el enemigo te hace una brecha, el intercesor empieza a reparar esa brecha con la oración. Yo sé que mi hermano está pasando por previo, quizá está débil en ese momento. Pero yo como intercesor, yo voy a estar reparando su brecha. ¿Ves? Esa muralla, esa brecha que se ha abierto ahí, con mi oración, con mi esfuerzo, me voy a parar en la brecha. Tú sabes lo que es una brecha, donde el enemigo ha abierto y tú pararte en la brecha, tú eres el que va a recibir todos los golpes, todos los embates. ¿Dónde están los intercesores aquí? Hay menos manos, ¿qué pasa? Donde esto es una brecha y tú te vas a parar en el medio, vas a estar recibiendo todos los embates, porque mi hermanito quizás las fuerzas se le han acabado, pero yo me he parado en la brecha a favor de él, por él, peleando la buena batalla de la fe. ¿Qué significa? Que tú tienes que tener fuerza del Espíritu. Tienes que ser valiente, un intercesor tiene que ser una persona valiente, lleno del poder de Dios, para que pueda resistir. Tiene que ser una persona sometida a Dios para que pueda resistir el embate del enemigo y sabiendo que el enemigo tiene que huir, pero tiene que haber una persona que se levante en la brecha y se pare en la brecha a favor de otra persona. Significa que un intercesor tiene que estar fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza, no solo en su fuerza física, en el poder de su fuerza. Tiene que ser un hombre de oración, una mujer de oración. Para que pueda discernir cómo el enemigo se está tratando de meter para romper, para dividir, para hacer una grieta mucho mayor. Y Dios te va a revelar las estrategias, como vimos con Josafat. El rey Josafat, que Dios le reveló la estrategia del enemigo. Y cómo el enemigo quería meterse, y Dios se le reveló de tal manera porque tenía el Espíritu de Dios en la vida de Josafat, rey de Judá. Y Dios está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha y que, aunque estén recibiendo los embates, pero como la unción está mayor en la vida de él, en la vida de ella, puedan resistir y puedan pasar victoriosos. Que no sea que en medio de la batalla tú desfallezcas también. ¿Ah? Se caigan los dos, dice ella. Eso es un intercesor. A eso Dios nos ha llamado a interceder. La segunda responsabilidad es que pone en la brecha, es decir, detiene el embate del enemigo. Ese avance que el enemigo está avanzando, inmediatamente tú te paras y tú le haces frente. El enemigo se tiene que detener y dice, espérate, no puedo seguir avanzando porque un intercesor
se paró en la brecha y empezó a clamar. Y el enemigo sabe cuando hay un hombre, una mujer de Dios, que se para en la brecha a interceder a favor de otro. El enemigo empieza a huir, empieza a detenerse, empieza a huir. Porque usted sabe que un hombre y una mujer de Dios lleno del poder de Dios, Satanás, sabe y tiembla y huye. Así que en el día de Ezequiel, Judá era el único que quedaba de la viña de Jehová, de ese pueblo escogido, dice la palabra de Dios. El reino idólatra de Israel había sido destruido y su pueblo enviado al exilio. Luego de 150 años, el pecado había abierto una horrenda brecha en la muralla que protegían Judá. Por eso era que había algo descubierto. La causa del pecado de una nación que por años se estaban olvidando de Dios, empezaron a abrir una brecha. Empezaron a abrir una brecha en la muralla que los protegía. Y a veces nosotros no nos damos de cuenta cómo el enemigo astutamente se empieza a meter poco a poco. Poco a poco. Y si tú no tienes el don de Dios y el discernimiento, no puedes discernirlo cómo el enemigo se está metiendo. Por eso que tú tienes que estar ahí, alerta espiritualmente. Una brecha era una apertura que dañaba el espinoso protector de esa muralla de piedra que rodeaba ese viñedo. Para que no penetraran los intrusos, alguien que debía vigilar hasta que se reparara esa brecha. Había que tener alguien. Si la brecha está abierta, había que tener alguien allí vigilando, porque un intruso podía entrar y hacer daño a la ciudad. Así que Dios está buscando intercesores que se paren en la brecha. Yo quiero que usted vaya conmigo, Nehemías, capítulo 4. Este mensaje va a ser cortito, hermano. Profeta Nehemías, capítulo 4. ¿Lo tenemos? La palabra dice en el capítulo 4, versículos 6 al 9. Usted conoce la historia de Nehemías. Cuando Dios decide levantar los muros de una ciudad, va a venir la oposición de todos lados. Cuando usted decide pararse en la brecha a favor de alguien, siempre usted va a sentir la oposición. El error de nosotros como creyentes es que cuando sentimos la oposición, tratamos un poco como que esto está fuerte, nos retiramos. Y un intercesor es el que se para a favor de otro. Cuando tú te paras en la brecha, tú estás recibiendo los embates, los ataques del enemigo. Por eso que tiene que tener el poder de Dios para poder resistir y hacerle frente al enemigo. A la burla, a lo que se levante para detenerte, tu caminar con Dios, tiene que tener el Espíritu de Dios. En ese capítulo 4, versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios te ha levantado para construir y para edificar y para hacerlo bien. Pero a veces la fuerza de nosotros se nos acaba. De tal manera que no podemos terminar el muro. Y eso fue lo que ocurrió con Nehemías. Pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adón, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron. Así que la gente se va a molestar. Cuando tú comienzas a edificar, cuando tú comiences a hacer las cosas bien, el enemigo se te va a molestar. Sanballat, Tobías, Gesín, Erabe, lo que sea, quien se levante, se va a levantar para detenerte, pero tú no puedes poner tu mirada en las situaciones, en los problemas, en la gente, en lo que comenta, cómo el enemigo se levanta. Cuando tú estás como un intercesor parado en la brecha, intercediendo por uno, recibiendo los embates, tu mirada tiene que estar puesta en Dios. No en los hombres, no en lo que diga aquel. Porque el hombre te va a desanimar, te va a descarrilar del plan de Dios que Dios ha propuesto para tu vida.
Es importante que sepa la importancia de un intercesor. Alguien que se pare en la brecha. Es sin el árabe, te va a levantar para oponerte. Esa es la oposición. Pero cuando tú sabes en quién tú has creído, cuando tú sabes quién te ha llamado, tu mirada está puesta en Dios. Porque uno de los objetivos que Satanás usa es eso, desviarnos del propósito de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Mira la conspiración de Satanás. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos que guarda con ellos día y noche. Yo quiero que usted repita ese versículo y con eso vamos a terminar. Entonces oramos a nuestro ¿quién? La oración es esencial, hermano. No piense que vas a ganar la batalla en casa con una Coca-Cola allí viendo la televisión. El enemigo te tiene una dormilona. No importa que usted lleve 20, 30 años en el evangelio, hermano. Usted tiene que vivir una vida de oración. Usted tiene que vivir una vida de búsqueda, de consagración a Dios. Los demonios no se echan con un diploma. Los demonios no se echan con 20 años, 30 años en el evangelio. ¿Tú entiendes? Cuando el enemigo se te para de frente para hacerte la vida imposible, tú tienes que tirarte de rodillas en la oración. Tienes que buscar la dirección de Dios. Tienes que buscar ese apoyo día y noche buscando el rostro de Dios, porque el enemigo se te ha levantado para hacerte la vida imposible. Los Zambará y los Tobías en el trabajo se te han levantado para detenerte, para desviarte del plan de Dios. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda. A veces la oposición es bienvenida porque nos hace orar. ¿Te escucho eso? La oposición es bienvenida porque nos hace orar. Cuando todo está bien, nosotros estamos durmiendo porque todo está en las papas. Pero cuando vienen los problemas, Señor, ayúdame. Los martes se llenan. Pido oración por esto. Pero cuando todo está bien, los martes no hay mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que poner guarda, poner esa protección, pedir esa ayuda, decir, vamos a orar. Si el enemigo se ha levantado, vamos a duplicar la oración. Vamos a prepararnos en Cristo Jesús. No es tiempo de quedarnos, no es tiempo de retenernos, no es tiempo de dejar de orar, no es tiempo de dejar de buscar a Dios, es tiempo más aún de meternos con Dios, porque el enemigo se ha levantado como poderoso gigante para detenernos, pero nosotros tenemos que plantar la guardia espiritualmente y orar día y noche. Satanás no se cansa de atacarlo, hermano. Él está los 365 días del año, las 24 horas del día. De igual forma, la presencia de Dios está alcanzándolo a usted todos los días. El bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. A donde quiera que usted se mueva, el bien y la misericordia le va a seguir. Esa es la presencia linda de Dios, pero el enemigo se ha levantado para detenerle su caminar con Dios. Y usted no se lo puede permitir, hermano. No se lo puede permitir. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué dice el versículo 31 de ese capítulo 22 de Ezequiel? Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, por el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Se embrutecieron, hermano. La gente piensa que cuando Dios levanta un profeta, un hombre de Dios, a declarar una palabra, porque Dios la está revelando de mucho antes. Cuando no tenemos temor a Jehová y hacemos lo que nosotros nos da la gana en contra de los principios bíblicos, el juicio de Dios viene sobre la casa de Dios. La paga del pecado es la muerte espiritual, la separación de Dios y el hombre. Cuando Dios levanta a un profeta, un hombre de Dios, en una nación para declarar una palabra, es porque Dios quiere prosperar y bendecir esa nación. Pero cuando no hay un hombre, porque el pecado ha crecido tanto que el enemigo los tiene cegados,
viene juicio sobre esa nación. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Póngase en pie, iglesia. Escuche la voz de Dios. Y someta su vida cada día a Dios para que sea Dios guiándole. Yo quiero ver esas manos de esos hombres y mujeres que se quieren parar en la brecha a favor de otro y que quieren ser unos intercesores a favor de otro. ¿Dónde están esas manos? ¿Dónde están esas manos? ¿Dónde están esas manos altas? Yo quiero verlos aquí en el altar de Dios. Yo quiero ungir esas vidas que hoy le dicen al Señor: Señor, yo quiero ser un intercesor. Yo quiero ponerme a favor de otro, Señor. Cuando tú me inquietes por alguien que haya una necesidad, yo me levanto aún de lo cansado, Señor. Y te quiero decir que voy a ponerme a favor de esa persona. Créame, cuando usted se pone en la brecha de otra, hay bendición para usted, hermano. En esta semana, aquí está una pareja, Luis y su esposa, que tenían una necesidad, amigos de Ricardo. Y qué bueno cuando Ricardo siente esa necesidad, dice: pastor, hay una necesidad en un hogar. Nosotros fuimos allá y nos paramos en la brecha, peleando por ese hogar, por esa familia. Y Dios es un Dios que hace las cosas nuevas, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios, pero necesita hombres y mujeres comprometidos, a que cuando vea la necesidad no miren hacia el lado y dicen: esto no es para mí. La rueda es redonda, yo siempre le he dicho: hoy yo estoy arriba, pero mañana quizás yo esté abajo, yo necesite su ayuda para que me ayude a levantarme. Significa que nos necesitamos cada uno de nosotros. Somos el cuerpo del Señor. Si somos el cuerpo del Señor, necesitamos la unidad. Que cuando mi dedo me dé un golpe, el cuerpo lo sienta. Y el Señor los inquiete. Si usted tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo en su vida, lo va a inquietar a Dios para que ore por mí. A cualquier hora, a las 2, 3 de la mañana, y usted no diga: estoy cansado, porque el Espíritu Santo te está levantando, inquietando. ¿Ves? Y es ahí donde tú tienes que discernir y tener el Espíritu de Dios para rápido discernir, estar alerta y decir: espérate, Señor, ¿qué pasa, Señor? Que me levantarte, porque el Espíritu Santo levanta así rápido. Inmediatamente te tira en el cuarto, te va por una esquina, en una escoba, y empieza a interceder. Y el Espíritu Santo te empieza a revelar la necesidad, la inquietud. Y te paras en la brecha y levanta ese vallado rápidamente en oración. Y Dios va a levantar a diferentes hombres y mujeres en diferentes partes para orar. ¿Tú entiendes? Eso lo hace Dios. Pero necesita hombres y mujeres intercesoras comprometidas con Dios. No con los hombres, no con el pastor, con Dios. Porque Dios los está mirando. Porque Dios los va a equipar. Porque esa presencia linda va a descender de una manera especial, de tal manera que el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti con unción y poder para quebrantar los yugos, para deshacer la fuerza del enemigo, para pararte en la brecha. Y aunque estés recibiendo los embates, la unción es más poderosa que los ataques de Satanás. Porque no va a tener parte ni suerte. Porque el que está contigo es más grande y más poderoso que el que viene en contra de ti. Pero tienes que equiparte, tienes que orar, tienes que buscar el rostro de Dios, tienes que pararte en la brecha, tienes que hacer muralla, tienes que guardar. Hay que pagar el precio buscando el rostro de Dios, buscando esa presencia santa. Pero no hay una satisfacción más grande que cuando tú te paras en la brecha por otro y Dios te da la victoria. Tú dices: wow, Señor, tú eres grande, porque de ti es el poder. Cuando en la guerra tú ganabas el botín, tú ganabas la guerra, cargabas el botín, la riqueza. Josafat, cuando ganó, 3 días estuvo buscando la riqueza de esa nación. ¿Qué significa? Que cuando tú ganas en el ámbito espiritual una batalla, hay una riqueza a favor tuyo, hay una bendición grande a favor tuyo, hay una unción mayor a favor tuyo. ¿Entiendes? Cuando te paraste a favor de otro. Levante sus manos. Señor amado, en esta hora yo vengo delante de ti, Señor. Mire esas manos levantadas, Señor amado, que hoy declaran delante de ti, Señor amado, que se paran en la brecha, Señor.
a favor de otra persona, Señor. Declaran que quieren ser unos intercesores, Señor amado. Tú lo estás mirando de allá arriba, Señor amado. Derrama esa unción especial, Señor amado, sobre cada uno de ellos, Señor. Es unción de la oración, de intercesión, Señor. Es unción de clamar, Jehová, de una manera especial. Levanta vallado alrededor de cada uno de ellos, Señor. Que cuando vengan los embates, Señor amado, los vientos huracanados, Señor amado, ellos puedan pararse firmes sin dudar, Señor amado. Porque el poder tuyo es más grande que el poder del enemigo, Señor amado. Cúbrelo, Señor amado, con esa presencia santa de una manera especial. Levántalo de madrugada a interceder. Levántalo de madrugada a orar. Levántalo de madrugada a clamar, Señor amado. Revélate, Señor amado, la necesidad de su hermano, Señor amado, y ellos se paran en la brecha, Señor amado, a pelear la buena batalla de la fe, Señor, porque vuestra es la victoria, dice tu palabra, Señor amado. Gracias te doy, Señor amado, por esta decisión, Señor amado, por estos siervos y siervos tuyos, Señor amado, que quieren pelear esta buena batalla de la fe. En el nombre de Jesús yo te lo pongo en tus manos, Señor. Amén, amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor Jesús. Qué bueno eres, Señor.